Puesto, mi queridísimo padre, es mi segundo padre ya, tengo unas ganas de conocerle porque es como si le conociera, pero tengo ese viaje pensado a Águilas, a visitar a tu aita, Salvador, pero es que luego ha sido de trabajo, o sea, de presentación en presentación. Sí, no, he ido a Valladolid y Ávila, que bueno, ya de momento hemos terminado. Por ahora. Por ahora, si luego reanudamos, que eso es buena señal, es señal de que sigo escribiendo y concibiendo obras que parece que merecen la pena ser leídas, parece. Confiemos en que así sea el próximo también. El éxito que acompaña a nuestro colaborador Salvador Robles, que me imagino que se encontrará en esos, en esos viajes, en esas presentaciones, Salvador, con gente de todo tipo, gente tolerante, gente intolerante, gente que... que te dice su opinión, pero sin haberse leído se encuentra de todo. Y hoy vamos a hablar de la tolerancia. De todo, sí, bueno, lo curioso de la tolerancia... Y tolerancia yo creo que en este país no hay mucha, ¿no? Lo curioso de la tolerancia, Susana, es que la tolerancia llevada al extremo conduce a la intolerancia. Uy. Sí. Explícanos esto, que ya nos has liado. Claro, mira, tú fíjate lo que puede pasar si tú toleras todo. Si toleras todo, también toleras la intolerancia. De lo cual se desprende que convierte a la sociedad intolerante, porque si ante una situación pues de injusticia, de arbitrariedad, de discriminación, miras para otro lado, te muestras indiferente, eres tolerante entre comillas, estás siendo tolerante con la intolerancia. ¿Qué pasó? Hay que recordar el pasado, pese a que cada vez nuestros jóvenes lo ignoran más. Es que ya nos quedan, parece que nos queda muy lejos, pero ¿qué ocurrió en la Alemania nazi con los judíos? Intolerancia hacia un sector de la población. Un sector de la población, esa intolerancia, mientras tanto, fue tolerada por el grueso de la población. Sí, porque les ponía como los culpables de la crisis, de todo, sí, de los judíos que llevaban el dinero, que se quedaban con todo el dinero, que no repartían, etcétera, etcétera. Entonces eso condujo a la intolerancia absoluta, al fanatismo. Aquí, esto es un tema que, mira, pasamos de puntillas. Yo nunca he pasado de puntillas, yo prefiero hablar claro. Aquí fuimos bastante tolerantes con el fanatismo, a mi modo de ver. Tolerantes, en algún caso indiferentes, cuando no cobardes. Mataban, ponían una bomba, algo habrá hecho. Y esto, desgraciadamente, no es un tópico. Muchas veces fuimos demasiado tolerantes. Y esa indiferencia hace que se acepten las cosas. Claro, al final se aceptan, se convierte en... Porque los seres humanos nos habituamos a todo, a lo bueno y a lo malo. Y si te habitúas a un estado de indiferencia hacia la injusticia, al final eso se convierte en la cotidianidad. Entonces, aquí en el País Vasco, aquí, en algunos sectores de la población, otros no, afortunadamente, no se plantó cara a la intolerancia, al fanatismo, no, por miedo, por lo que sea, pero miramos para otro lado, por comodidad también. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ha pasado en Valencia, que ahora están recogiendo, algunos se me va a enfadar, lo que muchos han sembrado. ¿Cómo es posible que tengan 50 concejales o 50 entre altos cargos y demás, todos imputados por corrupción? Porque no se fue intolerante con la corrupción. Hay que ser implacables. Y nosotros dicen, ¿qué puedo hacer yo? Sí puedes hacer. Sí puedes hacer. No tolerar con lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, con tu voto, tú no toleras la corrupción, eres intolerante. Porque cuando ante una justicia, o casos de corrupción, lo que sea, cuando se decide estar en silencio, eso es permitir, ¿no? Claro. Que se cometan esas injusticias. Hay gente que dice, oye, si yo no he hecho nada, si sabía que se manejaban sobres, si sabía, yo no lo he hecho nunca, ya, pero si tú veías, no has denunciado, ¿no? Cuando hay una manzana podrida... No hace falta denunciar, Susana. Bueno, denunciar... Sí, eso bien, si tú lo veías, pero y si tú lo veías, lo sabías, porque fulano de tal, eso se sabe, no digamos nada de los pueblos. Yo hace poco, un pueblo de Cantabria, decía, el alcalde estaba de tendero y poco después de ser nombrado alcalde en un Mercedes. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Si oficialmente tiene un sueldo que llega a 40 o 50.000 euros a final de año, ¿cómo es posible que pase un Mercedes? Eso no se lo pregunta la gente. Entonces, pues no votes a ese partido.
Da igual que tú seas de ideología de derecha o de izquierda, pero si ese hombre o esa mujer está predicando, lo que está predicando con el ejemplo es el dispendio, el enriquecimiento ilegal, no le votes. Niégale tu voto, pero sea del partido que sea, yo no comulgo con la corrupción, soy intolerante. Y a partir de ahí la corrupción dejará de predominar en la política, porque la sociedad será intolerante, no se les podrá... ¿Qué ocurre en los pueblos? ¿Qué ocurría antes, antiguamente, con el adulterio? Que era una... Vamos, me parece, eso era una exageración. Pero no digamos nada sobre todo con la mujer. Con la mujer será implacable. Una mujer que cometiera adulterio, dirás, bueno, te está remontando al siglo XIX. No. Siglo XIX, no, hace unos decenios. Una mujer que cometiera adulterio, como en el pueblo todos se conocían, de inmediato se le hacía el vacío, la intolerancia absoluta. ¿Qué ocurre en las sectas? En las sectas hay sectas que prohíben, no voy a decir nombres para no molestar a ningún oyente, pero ya lo saben ellos, que prohíben fumar. ¿Cómo vean a uno fumar? Se le advierte, como sea reincidente, el vacío, la indiferencia absoluta, la intolerancia absoluta. ¿Qué ocurre entonces en ese nivel? Yo no estoy aquí promoviendo que se le haga a una persona que porque fume, no todo lo contrario. Estoy poniéndolo como ejemplo. ¿Qué ocurre? Que ante esa presión, en ese grupo, como es un grupo de iguales que se vigilan casi, esa persona no fuma, solo por la presión, porque se queda sola y tenemos un temor, pánico a la soledad. Entonces hay intolerancia hacia el tabaco, por lo tanto yo no fumo. Si hubiera intolerancia, eso lo extiendo en la sociedad a la corrupción. Que los servidores públicos tienen que ser servidores públicos, eso nosotros somos los patrones de ellos. Al final esto se va extendiendo, es como se le llaman memes, los valores que funcionan por ahí la sociedad. Y al final es que el político, joder, si me pillan a la corrupción, ¿qué se va a hacer esto? Pero no, aquí la corrupción, engañar a Hacienda, todo esto incluso se jaleaba. Perdón, que te ha devuelto Hacienda, ¡oh! Y se reían a carcajadas, cuando sabía que tenían más dinero, que estaban forrados a dinero. Bueno, pues todo esto, al final nosotros sí somos en parte responsables, Susana. Fíjate lo que suele ocurrir en los colegios. A mí me llama la atención, este ejemplo lo he puesto alguna vez, pero es que me ocurre cuando voy por ahí a alguna capital, yo empiezo a callejear sin rumbo, no sé ni a dónde voy, pero es lo mejor. A mí siempre me ha gustado ese tipo de turismo, no, eso es ser viajero, a mi modo de ver. Me meto por cualquier calle y siempre desemboco en algún colegio, en alguna iglesia. A pesar de que no sea yo religioso, me gusta visitar la iglesia. Bueno, en algún colegio, ¿qué ocurre en las entradas del colegio? Yo invito a los telespectadores a que se fijen en colegios de cierta élite privados. Voy a hacer una pequeña crítica. ¿Qué ocurre? Que si te fijas en la hora de la salida, ahí ves a muchas mujeres latinoamericanas. A muchas. Dices, ¿tienen a los hijos aquí? No, son las empleadas de hogar que van a recoger a sus hijos. Diréis, ¿para qué estás contando esto? Fíjate a dónde voy. Curiosamente, en las aulas de esos colegios, repito, colegios privados de élite, hay muy poco inmigrante. Muy poco inmigrante. Corolario de lo que quiero decir. ¿A qué dónde voy a parar? A lo siguiente. Muchos padres, los conozco personalmente algunos, no llevan a sus hijos a ciertos colegios porque se mezclan con, entre comillas, la morralla. No, inmigrantes no, intolerancia hacia la inmigración. Intolerancia. Y curiosamente luego contratan para atender a sus hijos en casa y ponen en sus manos, en las manos, es decir, en las manos de estas personas, que son sus hijos en manos de, con todo el respeto lo digo yo, de latinoamericanas, de ecuatorianas, de bolivianas, etcétera, lo cual me parece maravilloso. Pero claro, dice, en un colegio tiene que ser de élite, no quieres que se mezclen con cubanos, con rumanos, no. Luego dejas la educación, y luego dejas la educación, que va a estar muchas horas al día. Y dirás tú, ¿y por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Mi tesis. Yo no sé si será esto, no es ley, es mi opinión. En el colegio es el exterior, es la fachada. ¿Cómo voy a decir yo que llevo a mi hijo a un colegio que se mezcla con la patulea? Dentro de casa no me ve nadie y además así los sueldos son más bajos. Por lo tanto, estas contradicciones, somos intolerantes con la inmigración. Claro, no, mi hijo tiene que mezclarse con la florinata.
y después caemos en la contradicción. Claro, y nuestros hijos están viendo ese ejemplo que es una incongruencia. O sea, no quiere que me mezcle con niños, con coetáneos de otro color, muchas veces, incluso claro, que no tiene nada que ver, pero nacidos incluso aquí, sí, y ponen, ¿no?, que vienen. Antes has comentado el tema Iglesia con la religión y con la Iglesia. También ahí quería ver, sí. Las religiones, ¿no? Tampoco sí, aquí sí, sin meternos, sí, sí, yo eso es un foco de intolerancia. Soy religiosa. Sí. Afortunadamente estudié en un colegio público y estoy muy contenta, pero bueno, yo respeto todo tipo de religiones. Las religiones también son bastante intolerantes. Bastante. Sin centrarme en una católica, todas. religión musulmana, y las sectas cristianas, entre ellas. Son bastante intolerantes, aunque promueven el amor al prójimo, el amor, el respeto, pero realmente cuando ya tienes una serie de normas, de ley, que promueven la intolerancia. Sí, y a veces desde la jerarquía, por ejemplo, de aquí, del país católico, desde la propia jerarquía. Hace poco, no me acuerdo qué arzobispo era, me parece que, no sé si era de Córdoba, no lo sé, arremetió contra la ola de inmigrantes que nos está llegando y que están cambiando los valores de esta sociedad. Pero ¿cómo puedes decir esto tú en una conversación de salón, de casa? Puedes hacer ese comentario que te preocupa, tal, pero ¿cómo puedes hacer en una rueda de prensa? Bueno, tú sabes lo que decían los orientales a propósito de la religión, un cuento oriental, muy breve, decía que Dios entregó la verdad troceada a de las diversas religiones, troceada, ¿sabes para qué? Para que tuvieran que conversar entre ellas. La tolerancia. Eso es la tolerancia. Claro, eso es la tolerancia. Tolerar es, porque mucha gente confunde lo que es la tolerancia. La tolerancia dice, no, yo ya tolero que haya gente de otro color en mi barrio o en mi ciudad. No, pero la tolerancia es soportar lo que tú, es decir, podrías combatir o no aceptar. O sea, por ejemplo, que yo tenga amistades que voten a un partido diferente al mío, profesen otra religión y les escuche con respeto. Eso es ser tolerante. Porque a mucha gente solo dice, no, yo mis amistades al final solo admiten, son intolerantes porque solo admiten amigos en su cuadrilla que profesen la misma religión, que sean del Atleti, de Bilbao, que voten al mismo partido. ¿Sabes al final lo que ocurre con esto, Susana? Que lo que estás recibiendo es lo mismo que das, es un reflejo de lo que das. Tu vida no se enriquece con una visión diferente. Eso no quiere decir que no seas amigo del que es del Atleti, socio del Atleti de Bilbao, ni el que sea católico como tú, no, pero tienes que abrir el abanico para ver otros mundos y viajar. El viaje es que ahora que se puede viajar por poco dinero, el viaje es que te permite cambiar de perspectiva, porque ¿cómo se forma la intolerancia? Mira, el estereotipo es como un bucle. El estereotipo es una imagen simplificada del otro. Por ejemplo, los vascos son no sé cuánto, los catalanes son muy agarrados. Bien, ese estereotipo me favorece que yo no tenga que pensar mucho a la hora de tratar al otro. Lo veo como un estereotipo y eso crea un prejuicio. El prejuicio que alimenta la intolerancia. Por lo tanto, si me abro al otro, si lo escucho, si viajo, si me mezclo con la gente, el estereotipo se va a freír gárgaras, porque ya no veo una imagen simplificada del otro. No veo al otro como aspecto, no lo veo como catalán, lo veo como Perico, como Jordi, como Juan, y lo estoy tratando, estoy abriéndome al otro. Entonces, al abrirme al otro digo, pero si se parece mucho a mí, si al final es que si somos muy parecidos. Por lo tanto, empiezo a ser tolerante con este tipo de personas, no solo con él, sino con otras. Entonces, eso es lo bueno, es abrirse a la perspectiva del otro. Abrirse a la perspectiva del otro. Sí, Salvador, dime. Antes de que nos tengamos, que esto no es cuestión de intolerancia, es que viene el informativo, claro, así, pisándonos como un rodillo. Sí me gustaría yo creo que nos da tiempo a los 2 microcuentos. Bueno, pues como tú, si no da tiempo... Venga, pues, yo creo que sí, un pupitre para la gentuza. Bueno, con este título... Sí, quería hacer una acotación a pero ya lo haré otro día. Es sabido que los gitanos tienen la piel morena y que no suelen vivir en el centro de las grandes ciudades, sino en los arrabales, pero hay algunas excepciones, como el joven gitano Manolo Buendía, hijo de una pareja de artistas famosos recién establecida en el barrio noble de la capital, una zona en donde los residentes con edad escolar acuden generalmente a los colegios privados. Manolo Buendía no constituye una excepción. En su primer día en el nuevo colegio, Manolo es invitado por la maestra del colegio Postín a que tome asiento en el pupitre del fondo del aula, junto a Borja Dato, el hijo del alcalde de la localidad.
Al oír su nombre, Borja se pone en pie de un salto, visiblemente alterado. No puede obligar a nadie a que se siente al lado de gentuza, y menos a mí. Exijo otro sitio. La maestra se queda sin habla durante unos segundos, como si la reacción de Borja la hubiese noqueado. Una impresión errónea, está cavilando. Mejor dicho, a tenor del resplandor que despiden sus ojos, ha cavilado. Se le ha ocurrido una idea y pronto comprobará que es una idea brillante. La gentuza se sentará en otro sitio. Así se habla, prueba Borja Dato. La maestra ordena a David que ocupe el asiento de Borja, junto a Manolo Buendía, o sea, el gitano, y seguidamente, con un ademán del brazo, indica a Borja, el hijo del alcalde, que se dirija al pupitre del ala izquierda del aula, el mejor sitio para la gentuza, postilla la maestra. Iba a decir, lo digo rápido, sí, que lo he visto por ahí en vídeo, algo parecido en un avión. Este cuento lo escribí yo hace bastantes años. La realidad y la ficción se van pisando los talones y a veces se fusionan. Salvador, el resto de microcuentos sobre la tolerancia en tu muro de Facebook, y el próximo programa espero que dentro de poquito, que te echamos de menos. Cuando me digas. Muy bien, Susana. Gracias, Salvador. Gracias, un placer, a vosotros. como siempre. Nos tenemos que marchar, les dejamos con toda la programación que encuentran en Tele7 y mañana jueves nos volveremos a ver las caras aquí en Tele7. Un besito. Objetivo Vizcaya. Agur.